Hola, ¿qué tal amigas? Bienvenidas a un nuevo tutorial y antes de comenzar quiero invitarte a que te suscribas y a que actives la campanita de las notificaciones. Bienvenidos a nuestro tutorial parte 2 de nuestro Feliz Madrigal. Ya hemos tenido muchos personajes, casi que la familia completa en Amigurumi. Si no los has visto, pásate por el canal, ahí están todos y por acá te dejo un enlace donde encuentras todos los tutoriales de cada personaje. Una lista de reproducción que he guardado para que las puedas ver todas. Vamos a continuar con la segunda parte. Si no has visto la primera parte donde hicimos el cuerpo, los brazos, los zapatos, te lo dejo por aquí arriba o en la descripción del video encuentras también el enlace para que lo puedas realizar y puedas continuar con esta segunda parte. En esta segunda parte vamos a comenzar con la cabeza y para ello vamos a tomar el color café que estés utilizando para Feliz y vamos a hacer dentro del anillo mágico 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a hacer aumentos de manera ordenada, como siempre les digo, y vamos a realizar aumentos hasta donde yo les indique. En la siguiente ronda lo que vendríamos a hacer es aumento en todos los puntos, vendrían a ser 12 puntos en total. En la siguiente ronda el patrón que repetiríamos sería un aumento, un punto y repetimos todo eso en la ronda. Luego la siguiente sería aumento y 2 puntos y repetiríamos eso durante toda la ronda. La siguiente sería aumento y 3 puntos y repetiríamos eso durante toda la ronda. Esos son los patrones que vamos a repetir en las rondas. La siguiente ronda sería aumento y 4 puntos y repetimos. La siguiente sería aumento y 5 puntos y repetimos, y así en cada ronda vamos a ir incrementando los puntos en medio de nuestros aumentos. Vamos a hacerlo y ya les indico hasta qué ronda vamos a realizar aumentos. Vamos a llegar hasta la ronda de aumentos donde hicimos aumento y 7 puntos. Hasta allí vamos a tener un total de 54 puntos. Vamos a hacer una ronda de estos mismos 54 puntos, una ronda de punto sobre punto, sin aumentos, y luego vamos a trabajar una de 8 puntos y un aumento, 8 puntos y un aumento. Allí vamos a tener un total de 60 puntos. Vamos a luego hacer esos 60 puntos en una ronda de punto sobre punto. Y ya para terminar las rondas de aumentos vamos a hacer 9 puntos y un aumento. Y repetimos para tener 66 puntos. De esos mismos 66 puntos vamos a realizar 5 rondas de punto sobre punto. Ahora vamos a empezar a comenzar nuestras rondas de disminuciones. Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos en aumentos. Vamos a hacer 9 puntos y una disminución. Y repetimos eso toda la ronda. 9 puntos y una disminución. Luego vamos a hacer una ronda de punto sobre punto de esos 60 puntos. Luego vamos a hacer una ronda de 8 puntos y una disminución y vamos a tener 54 puntos. Y hacemos una ronda de esos 54 puntos. Y luego empezamos a hacer disminuciones desde 7 puntos y una disminución hasta que lleguemos a la ronda de 3 puntos y una disminución. Desde 7 puntos y una disminución vamos a tener 48 puntos. Luego hacemos 6 puntos y una disminución y tendríamos 42 puntos. Luego haremos 5 puntos y una disminución y tendríamos 36 puntos. Luego hacemos 4 puntos y una disminución y tendríamos 30 puntos y para finalizar 3 puntos y una disminución y tendríamos 24 puntos. Así vamos a ir cerrando la cabeza y vamos a ir rellenando. Yo ya les muestro en qué ronda vamos a colocar nuestros ojitos y cómo nos iría quedando nuestra cabeza. Vamos a hacer esas rondas que les acabo de indicar.
Bueno, así nos queda nuestra cabeza de nuestro feliz madrigal, ya rellena, muy bien rellenadita para que nos quede bien redondita y la forma que deseamos. Y vamos a ubicar nuestros ojos de seguridad entre la ronda número 17 y 18. 17 y 18 y con 7 puntos de separación entre ellos. Estos ojitos son unos de 10 milímetros y si tienen unos más grandes pues lo pueden usar, o unos más pequeños los que ustedes consigan. En mi caso ocupan 2 rondas y son de 10 milímetros de tamaño. Así hemos terminado nuestra cabeza. Ahora vamos a pasar al pelo y a la camisa. Vamos a comenzar el pelo de nuestro feliz madrigal, que es bien churquito, y vamos a comenzar con un anillo mágico. En mi caso yo lo voy a hacer de color negro, y dentro del anillo mágico vamos a hacer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo mágico y vamos a trabajar en la siguiente ronda 6 aumentos. Como siempre les digo, vamos a hacer los aumentos de manera ordenada. Después seguiría una ronda de aumento y un punto y repetimos ese patrón. Después seguiría una ronda de aumento y 2 puntos, repetimos ese patrón durante toda la ronda. Luego una de aumento y 3 puntos y repetimos ese patrón durante toda la ronda, y así en cada ronda vamos a ir incrementando los puntos en medio de los aumentos. ¿Listo? Vamos a trabajar toda la primera parte del cabello, la vamos a hacer una ronda tomando solo el bucle trasero y una ronda tomando todo el punto. Entonces en esta ronda donde voy a hacer aumento y un punto, lo voy a hacer tomando solo el bucle trasero. La siguiente ronda de aumento y 2 puntos voy a hacerla tomando todo el punto. Y así voy a ir intercalando una ronda tomando el bucle trasero, una ronda tomando todo el punto. ¿Qué vamos a hacer en ese bucle que nos va a quedar delantero? Ahí vamos a tomar la segunda parte de nuestro cabello, vamos a hacer los churcos o la parte que queda suelta. Entonces vamos a ir haciendo aumentos de manera ordenada hasta cuando yo les indique, y teniendo en cuenta el intervalo, intercambio de tomando el bucle trasero y tomando todo el punto. Tejemos hasta la ronda donde hicimos aumento y 7 puntos y quedamos aquí con 54 puntos en total, como les indiqué, intercalando las rondas, ¿no? Y vamos ahora a trabajar estos mismos 54 puntos en rondas de punto sobre punto sin aumentos. Pero vamos a tener en cuenta continuar con nuestro patrón de una ronda tomando el bucle trasero, una ronda tomando el punto completo. Vamos a hacer rondas de punto sobre punto y ya les indico cuántas vamos a realizar. Realicé 10 rondas de punto sobre punto de los mismos 54 puntos y ya la encajé. La medimos muy bien a nuestra cabecita. Yo ya aquí la medí. Pueden ver aquí una lineecita blanca que le hice a los ojitos, que es el bordado de los ojos, que luego les muestro. Pero aquí ya le encajé muy bien. Le estiré y le templamos muy bien la primera parte del cabello sobre la cabeza. Y así más o menos nos va quedando. ¿Listo? Ya hicimos esta primera parte. Ya hicimos esta primera parte del cabello. Ahora lo que vamos a hacer a continuación es hacer todas en las hebras que dejamos delanteras. Vamos a comenzar por este lado. Vamos a hacer la puntada con la cual vamos a hacer los churquitos, ¿vale? Vamos a hacer algo muy sencillo, y es que comenzando por la parte de abajo donde terminamos, tomando la hebra que está detrás, vamos a hacer 7 cadenetas, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenetas, y luego en el siguiente punto inmediato vamos a hacer un punto deslizado. Y volvemos a repetir lo mismo. 7 cadenetas, 1, 2, 3, 4,
5, 6 y 7 y en el siguiente un punto deslizado. Eso lo vamos a repetir durante toda la ronda y cada vez vamos a ir subiendo y en cada punto que dejamos la hebra delantera vamos a repetir este mismo procedimiento hasta llegar al anillo mágico de nuestro cabello. Y así terminaríamos el pelo. Ya les muestro cómo quedarían. Así nos quedarían todas las tiritas. Así les va a quedar todo el cabello con todas las tiritas. Acá nos queda el espacio de la ronda donde no hicimos bucle trasero. Pero todas juntas se va a ver así todo pegadito y tupidito. Listo, acá terminamos, cortamos. Y introducimos la hebra por dentro para que podamos, dejamos una hebra larga para que podamos coser a la cabeza. Lo que vamos a coser simplemente es este bordito, ¿listo? El bordito de la frente. Ese bordito es el que vamos a coser a nuestra cabeza, lo vamos a acomodar muy bien, ¿listo? Hemos terminado nuestro cabello y vamos a pasar a la última parte que nos hace falta, que es su camisa. Entonces vamos a comenzar con la camisa. Antes de comenzar nuestra camisa vamos a hacer las orejitas, que son muy fáciles de hacer. En un anillo mágico vamos a introducir 6 medias varetas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hacemos una cadeneta y cerramos nuestro anillo mágico y de esta manera dejamos una hebrita larga para coser a la cabeza y de esta manera nos queda nuestra primera orejita. Vamos a hacer otra exactamente igual que yo ya tengo aquí y se cosen al lado de los costados de nuestra cabeza, ¿vale? Vamos ahora sí a hacer la camisa. Para comenzar nuestra camisa vamos a tomar el color amarillo que hayas escogido para ella y vamos a realizar 28 cadenetas. Subimos con una cadeneta y desde la segunda cadeneta vamos a comenzar nuestro trabajo. Vamos a comenzar con un aumento. Solo vamos a hacer aumento al iniciar y aumento en la última cadeneta. Del resto vamos a hacer punto sobre punto de media vareta. Toda nuestra camisa va a ser realizada en media vareta. Entonces vamos a ir trabajando en media vareta toda la cadeneta y al terminar en el último punto vamos a hacer un aumento. Cuando ya hemos realizado el aumento al final hacemos una cadeneta, giramos la labor y volvemos a repetir el mismo procedimiento. En el primer punto hacemos un aumento, seguimos trabajando punto sobre punto de media vareta y ya cuando estemos en el último punto, en el punto final, volvemos a hacer un aumento. Cuando terminamos ahí vamos a hacer una cadeneta y vamos a cortar. Esta hebra la vamos a esconder más adelante al igual que la inicial. Lo que vamos a hacer es dejar esta pieza un momento ahí a un lado y vamos a hacer 5 medias varetas, pero vamos a tejerlas sin cadenetas. Entonces lo que vamos a hacer es primeramente hacer una cadeneta para hacerla de nudo y luego vamos a tejer 1 y 2 cadenetas. Tomamos hebra y en la primera cadeneta vamos a hacer la media vareta. Primero vamos a sacar una hebra y luego sí sacamos las 3. Y así vamos a hacer 5. Ya tenemos uno. Tomamos hebra y en la base de este introducimos allí, sacamos una cadeneta y luego sacamos las 3. Ya tenemos 2 medias varetas. Volvemos a repetir sacando una hebra primero, que es la cadeneta base, y luego las 3. Ya llevamos 1, 2 y 3. Vamos a hacer el cuarto y vamos a hacer el 5. Listo. Cuando ya tenemos estas 5 medias varetas hechas, vamos a pasar a unirlo aquí a nuestra primera pieza. Vamos a tomar
a tejer sobre las cadenetas iniciales, las 28 cadenetas que hicimos inicialmente. Entonces vamos a introducir en esta primera cadeneta, vamos a hacer como si fuéramos a hacer nuestro punto media vareta, introduciendo allí en la primera y la terminamos, y así continuamos tejiendo todas las demás por todas estas cadenetas, y vamos a llegar hasta la última. Cuando hemos llegado ya a la punta, vamos a repetir el mismo procedimiento de acá. Vamos a hacer 5 media varetas en el aire. Vamos a tomar hebra, introducimos en el último, sacamos primero una para dejar la cadeneta de base y sacamos por las 3. Tenemos 1, volvemos a repetir la segunda, volvemos a repetir la tercera, voy a hacer la 4 y esta sería mi última media vareta, la 5. Ya me quedaron las 5 de este extremo y las 5 del otro extremo. Vamos ahora a hacer otra ronda de punto sobre punto, subimos con una cadeneta, giramos la labor y hacemos una ronda de media vareta de punto sobre punto. No vamos a hacer aumentos ni disminuciones. La siguiente ronda que vamos a realizar es donde vamos a dejar nuestras mangas ya para tejerlas más adelante. Vamos a tejer 5 medias varetas, hacemos 6 cadenetas, saltamos 6 puntos de base y en el punto número 7 tejemos 3, 6, 9, 12, 15, 16 medias varetas, 16. Y volvemos a repetir. Hacemos 6 cadenetas, saltamos 6 puntos de base y terminamos con 5 medias varetas. Así ya nos quedan nuestros agujeros para los brazos. Vamos ahora en la siguiente a dejar también el agujero inicial para nuestro ojal y nuestros botones. Y también vamos a hacer aumentos en las esquinas para que la camisa nos vaya tomando más vuelo. Entonces vamos a comenzar haciendo nuestro agujero para el botón. Hacemos 3 cadenetas, 3 cadenetas, giramos y dejamos un punto, y en el siguiente vamos a hacer aumento de media vareta. Aquí ya nos quedó el agujero para el botón. Tienen que medirlo si su botón es muy grande, si le cabe por ahí. Hacemos aquí un aumento, luego hacemos un punto y en el último un aumento. Y sobre las cadenetas vamos a hacer punto sobre punto, tomando la cadeneta. No vamos a introducir dentro del agujero porque necesitamos esta hebra o este hilo que nos queda aquí para luego tejer sobre él la manga. Entonces vamos a introducir directamente en las cadenetas 6 puntos. Y así vamos tejiendo todo punto sobre punto, y cuando llegamos a este extremo repetimos el procedimiento. Hacemos aumento, un punto, aumento, un punto y terminamos con un punto. Aquí es donde vamos a coser nuestro botón. En la siguiente fila vamos a hacer el patrón de 2 puntos y un aumento. Y nos van a quedar 53 puntos aproximadamente. Vamos ahora a realizar la siguiente fila, que va a ser un patrón de 3 puntos y un aumento. Vamos a girar y vamos a trabajar 3 puntos, 1, 2 y 3 y un aumento. Y vamos a repetir eso toda la fila. En esta no vamos a hacer ojal, sino que lo vamos a hacer en la siguiente. Para nuestra siguiente fila vamos a hacer una fila de puntos sobre puntos sin aumentos. Solamente punto sobre punto. Después de esa fila de punto sobre punto, vamos a trabajar
una fila de 4 puntos y un aumento, y en esa vamos a dejar el espacio como les indiqué anteriormente para el ojal. Después de esa va a ser la última ronda o la última fila de aumentos y vamos a trabajar 3 filas de punto sobre punto. Luego hacemos una fila de punto sobre punto con el agujero del ojal y terminamos con 3 filas más de punto sobre punto. Ahí ya la camisa la hemos terminado y lo que vamos a hacer ahora es un bordo por todo alrededor, empezando desde aquí de punto bajo. Vamos a hacer un punto bajo por fila y lo vamos a hacer todo alrededor, desde el cuello hasta la otra parte, ir volviendo a terminar en el mismo lugar. Entonces vamos a hacer puntos bajos por toda la fila para darle un mejor acabado, un mejor terminado. Luego de esto vamos a pasar a realizar las mangas. Ya terminado todo el bordo, vamos ahora a hacer las mangas. Las mangas vamos a tomar la hebra de abajo y vamos a enhebrar allí y vamos a comenzar tejiendo en media vareta. Vamos a hacer la manga toda en media vareta. En total vamos a hacer 16 puntos por todo alrededor. Vamos a hacer los de la parte de abajo, 2 en el lateral, los de la parte de arriba y 2 en el lateral. En total debemos tener 16 puntos. Y vamos a tejer punto sobre punto de esos mismos 16 puntos. Ya les digo cuántas rondas. Yo ya realicé aquí una de las mangas, como pueden ver. Yo hice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rondas de punto sobre punto de los mismos 16 puntos. Así terminaríamos nuestras mangas. Esta la voy a terminar, deben terminarla así como esta, y al final cuando se la vamos a poner le doblamos el bordo para que quede simulando la manguita de esta forma. Vamos a ubicarla, vamos a unir todas las partes, vamos a coserlos, vamos a esconder hebras y vamos a colocar también nuestros botones. Y ya al finalizar les voy a mostrar cómo nos quedó. Ya hemos terminado todas las partes, entonces voy a empalmarlo, no se me vayan. Ahora que lo tenga todo terminado, me gusta darles unos consejos o unos tips para que puedan empalmarlo y como yo lo hice. Entonces para que puedan mirar y observar y pues estar atentas a los consejos, ¿cierto? Entonces voy a empalmarlo y ya les muestro cómo debemos hacerlo. Bueno, así hemos terminado nuestro feliz madrigal de la película de Encanto de Disney. Es uno de los últimos personajes, la verdad, que nos hacía falta porque todos ya los hemos realizado, la mayoría en el canal están todos los tutoriales. ¿Qué le hice a nuestro feliz madrigal? El rostro. Tengo varios videos acá en el canal donde les enseño a bordar los rostros para que vayan y lo chequen, los miren. Aquí solamente le hice una rayita arriba, una abajo, una blanca. Las cejas, que las atravesamos de una ronda a la otra. Las cejas las colocamos 4 ronditas encima de los ojos. La nariz al mismo nivel de donde termina nuestro ojo. Y la boquita la colocamos 3 o 4 rayitas debajo de la nariz. Las orejitas las ubicamos en la misma dirección en donde comienza nuestro ojo. Y el cabello lo colocamos a unos 9 o 8 rondas encima de nuestros ojos. ¿Listo? El bordo nos debe quedar allí. Y la camisa le coloqué estos 2 botoncitos. Si ustedes desean colocarle el tercero lo pueden hacer. Si de pronto tienen unos botoncitos más pequeñitos que los míos, pues me tocó unos grandecitos, entonces decidí solo dejarle 2, ¿vale? El cordón que le introduje por los puntos, por las rondas, es una cadeneta, una tira más o menos de unos 20 centímetros de largo de cadenetas, y la introduje entre las rondas, 2 rondas, una ronda sin meter, 2 rondas, una ronda sin meter, y así intercalando de arriba a abajo lo logré pasar por el hombro hasta llegar a la parte de atrás de la camisa.
Y así nos ha quedado nuestro Félix Madrigal, que ya su esposa Pepa Madrigal está en el canal también. Aquí están los zapatitos, se los dejé de quitar y de poner igual que la camisa. Le doblamos el bordito de la manga y listo, quedó nuestro Félix. Pásate por el canal y realiza la esposa, que ya está ahí en el canal también para que la hagas. Si deseas etiquetarme, aquí en la descripción del video encuentras los links, los enlaces de todas mis redes sociales para que me etiquetes como autora del patrón. Te lo agradecería inmensamente para que crezcamos mucho en el canal. Félix me quedó de 33 centímetros, listo, de grandecito, para que sepan y pues calculen ahí con sus materiales cuánto les quedaría. Espero que les haya gustado, nos vemos en el siguiente tutorial y que compartamos esto y le demos manita arriba para que crezcamos. Bye bye.